Sí fueron demasiados anuncios, ¿verdad? Y dije, bueno, ya nos aventamos la prédica ahí. Pero no, es importantísimo. Todo esto está en su boletín. No se olviden de leerlo. No lo hacemos nomás para que lo tiren, y es para que tengan información de lo que pasa aquí en la iglesia. Así que acompáñenme todos. Estoy muy contento que nos acompañen el día de hoy. Mi nombre es Miguel. Y vamos a seguir en nuestra serie en el libro de Éxodo. Estamos en Éxodo 20. Me encanta Éxodo 20. Vamos a durar 8 semanas en Éxodo 20. Esta es nuestra segunda semana. Y hemos estado viendo cada versículo, cada capítulo de Éxodo. Y cuando llegamos a este Éxodo 20, la semana pasada vimos esto, que la ley es un reflejo de la perfección de Dios, que la ley no puede llevarte al cielo, que la ley nos dirige, nos lleva a Cristo, que la ley nos muestra que solo existe un Dios, que la ley nos muestra lo fácil que nos creamos o que construimos dioses falsos. Y finalmente la ley nos muestra que la adoración es exclusiva para el Dios verdadero. Vamos a leer la parte que me toca exponer el día de hoy, que es Éxodo 20, versículos 7 al 11. Y después vamos a orar, ¿les parece? Dice así, versículo 7 de Éxodo 20 dice: no usen el nombre del Señor tu Dios en falso o en vano. Dice: yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor lo bendijo y lo consagró día de reposo. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque podemos venir a tu palabra, Señor, después de una semana atareada, con mucho trabajo, Señor, cansado, Señor, y escuchar que tú requieres de nosotros reposo. Señor, te pido que bendigas este tiempo que vamos a pasar indagando en tu palabra, Señor, y que podamos sacar de ella, Señor, vida para nuestro diario vivir, Señor, que podamos sacar una enseñanza que podamos poner a prueba, Señor, y que la pongamos en acción, Señor. Te doy gracias por la nueva visión que hemos tenido acá en la iglesia, Señor, para alcanzar más personas, porque queremos honrarte a ti y glorificarte a ti, mi Dios. Te damos honra y gloria en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿listos? Los 10 mandamientos es uno de varios pactos que Dios hace durante la Biblia. Existen muchísimos pactos. Si te acuerdas, hemos estado viendo pactos dentro de Génesis. Cuando vimos la serie en Génesis, vimos diferentes pactos con Adán, con Noé, con Abraham. Y ahora vamos a ver este pacto con el pueblo de Israel. Y los pactos, hay 2 tipos de pactos. Uno que es condicional y otro que es incondicional. El condicional básicamente es: tú haces algo, yo te doy algo. El incondicional es: tú no tienes que hacer nada, yo lo hago todo, ¿verdad? En el libro de Génesis vimos 3 pactos. ¿Se acuerdan cuando lo vimos hace? Y el primero de ellos fue Adán. Y fíjate lo que dice Génesis 3:16. Dice: y a la mujer le dijo: multiplicaré tus dolores de parto y darás a luz a tus hijos con dolor, y desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por cuanto le hiciste caso a tu mujer y te comiste del árbol que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. Y la tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, y hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo regresarás o volverás. Y después, este es el primer pacto, el pacto adánico, y parece mucho más como una maldición que un pacto. Pero vamos a ver que en realidad es un pacto. Después Dios hace un pacto con Noé. Dice: y Dios añadió, después del diluvio, y Dios añadió, dice: esta es la señal ¿de qué? De mi pacto que establezco para siempre con ustedes, con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra.
En cuanto yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca un arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Ese es otro pacto. Después vimos otro pacto que hizo con Abraham. Cuando Dios se le aparece a Abraham, Abraham agarra unos animales, los parte por la mitad, pone unos animales de un lado y pone unos animales del otro lado. Y si no estás en la serie de Génesis, búscalo en YouTube, versículo, es Génesis 15. Pero básicamente era una forma de firmar el pacto. Agarraban un animal, lo partían a la mitad y lo partían a la otra mitad. Y las dos personas que firmaban este pacto pasaban por el medio de los animales y decían, cualquiera que rompa el pacto que estamos haciendo hoy, que le pase lo mismo que le pasaron a esos animales o que mueran, ¿no? Entonces, Abraham quiere hacer ese pacto con Dios y Dios no le permite a Abraham que él camine por a medias, solamente es Dios caminando por a medias. Y después en Génesis 17 le dice esto, dice, cuando Abraham tenía 99 años, ya estaba pasita. El Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Señor, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios hablaba, Abraham cayó rostro a tierra y Dios continuó. Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te he confirmado como padre de multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Versículo 7. Y estableceré mi pacto, otra vez, pacto contigo y tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. ¿Te acuerdas que hace que como 3 semanas vimos que el pueblo de Israel llega al monte de Sinaí y entonces Dios va a presentar el nuevo pacto y Dios da este pacto, versículo 19, dice, ahora si ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunican esto a los israelitas, manda Dios a Moisés. Y estos son algunos de los pactos que vemos en la Biblia. Primero Adán, Noé, Abraham y ahora el pueblo de Israel. Y una cosa que me llama la atención es que Dios es un Dios de pactos. Hay una canción de Marcos Witt, ¿no?, que se llama Dios de pactos, que cumple sus promesas. Y esto es verdad. Y es mi primer punto, ¿no? Que la ley muestra que al Dios de los pactos. Ahora, cada pacto tiene un sello, una señal. Los voy a poner a prueba. Les voy a dar la primera respuesta, ustedes me van a dar la segunda y la tercera, ¿ok? El primer pacto que hizo Dios con Adán tenía una señal o un sello. Y ese sello era la semilla de la mujer, que iba a venir y que iba a pisar la cabeza de la serpiente. ¿Cuál era el sello del pacto con Noé? El arco iris. Dios dice, esa es mi señal. ¿Cuál era el sello del pacto entre Abraham y Dios? No. La circuncisión. Todos los que querían entrar en el pacto de Dios tenían que ser circuncidados, todo varón. Ahora, ¿cuál es el sello del pacto en Sinaí? Los 10 mandamientos. Más específica, fíjate lo que dice Éxodo 31:13, dice, dile a los israelitas, ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los he consagrado para que me sirvan.
¿Cuál es el sello? El día de reposo. ¿Y por qué es importante que veamos esto? Porque para entrar en esta idea del día de reposo tenemos que entender esto, que cada pacto tiene una señal. Y para el pueblo de Israel esta señal es el día de reposo. Así que, ¿ya entendieron eso? Ok, vamos a empezar. Éxodo 27 dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Y continuamos con este tercer mandamiento que, ¿se acuerdan? Los primeros dos eran de no tengas dioses ajenos a Dios, no te hagas imágenes de lo que está en el cielo, lo que está en la tierra o lo que está debajo del agua. Y este mandamiento nos habla de que nosotros como que agarramos a Dios a la ligera, hacemos lo que queremos, pero también este mandamiento específicamente, el tercer mandamiento, nos dice que los hombres o los seres humanos usamos a Dios a la ligera, muy a la ligera, al Dios vivo, al Dios verdadero. ¿Por qué es tan importante para Dios que su nombre tenga alta estima? ¿Por qué es importante para Dios que no usemos su nombre en vano o en falso? Bueno, el nombre refleja tu carácter. ¿Sí me entienden? Es como, tu nombre significa, es lo que eres tú como persona. Mi abuela decía que cuando mi abuelo se enojaba le salía a los Ramírez. Y también creo que nos lo pasó a nosotros, ¿no? Mi abuelo. Pero el tener un nombre es importantísimo. Cuando dicen, este hombre es de confianza, ¿no? Preguntan, oye, ¿cómo Panchito Rodríguez, ¿no? Ese hombre, wow, se puede confiar en él. Nomás su nombre habla de que puedas tener confianza en él. También, ahora lo hacemos también, ¿no? Cuando vas a tener un contrato con alguien, ¿qué haces? Firmas. ¿Qué firmas? Tu nombre. Pones a menos de que tengas un garabato, ¿no? Pero pones tu nombre y confía que mi nombre va a ser respetado y que mi nombre vale algo. Y con Dios, el ser más grande y santo que existe, su nombre tiene que estar sobre todo nombre. Y no podemos usarlo en vano. La palabra para usarse en vano o en falso quiere decir sin valor, mentira, falsedad, una cosa que no tiene un valor. Y muchas veces lo vemos en internet. De seguro tienes algún amigo que pone una bromita de que Jesus, y lo ponen con Y-I-S-U, y dicen, este Jesus es un loquillo. ¿No lo han escuchado? O ponen memes donde se burlan de Dios y usan el nombre de Dios. Y todo de eso, a mí cuando lo leo, así como que me duele el estómago. Pero muchas veces nosotros usamos el nombre de Dios para mentir, para usarlo en falsedad. Caemos en tipo de problemas. Jesús, el deseo de Jesús en Mateo 6:9 era de, ustedes orarán así, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Es la idea principal. Y eso es inmensamente para nosotros. Tenemos que santificar el nombre de Dios y nosotros como humanos insignificantes, pedazos de polvo en una canica en el universo, nos atrevemos a blasfemar el nombre de Dios. Burlarnos de Él, burlarnos de Jesús. Y muchas veces, cristianos, estamos aquí y decimos, te lo juro por Dios, ¿no? Te lo juro por Diosito que voy a hacer esto. Y lo hacemos porque nuestro nombre no tiene valor. No te puedo decir, te lo juro por mí. Tienes que usar a alguien que tenga más valor. Y usas a Dios para que la gente tenga confianza, pero realmente muchas veces ni queremos hacerlo, solamente para sacarnos de, ¿vas a ir mañana a la iglesia? Sí, te lo juro por Dios. O si Dios quiere, dicen, ¿no? Muchos por ahí. ¿Tú crees que Dios no quiere que vayas a la iglesia? Pero la verdad es que no queremos cumplir nada. Y Jesús nos advierte acerca de eso. Dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, o sea, ni por ti mismo, porque no puedes hacer que ni un solo cabello se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno.
Y vamos, poquito más, ¿se escucha? Vamos más allá. Dentro de las religiones del mundo, dentro del cristianismo, usan el nombre de Dios, los llamados profetas, como una falsedad. Voy a profetizar sanidad sobre esa persona y se muere la persona. ¿Quién falló? ¿Dios? Falso profeta. Falso profeta, ¿no? Te va a dar una bendición y de repente te corren del trabajo. Esa era la bendición. Y lo que pasa es que usamos el nombre de Dios para nosotros sacar lo que nosotros queremos. Mahoma o Mohammed de la religión del Islam dice, yo tuve una revelación del Dios, el Dios de los judíos, el Dios de los cristianos. Para hacer una nueva religión, que puedo tener muchas esposas. Ok, qué buena religión, ¿no? También Joseph Smith con los mormones, revelación nueva de Dios. Para tener también esposas, demás. Pero dentro de la iglesia, a veces escucho y veo videos de, el Señor me ha dicho que alguien se va a apuntar con $1,000 y los va a bendecir. Y para mí eso me hace que mi alma se contrista y diga, ¿por qué? Sí, para de sufrir. Los que andan ahí usando el nombre de Dios en vano, diciendo Dios te va a bendecir y Dios te va y dame dinero, y ves payasos, perdónenme, pero payasos danzando en dinero en sus escalones y dices, ¿cuándo Dios quiere eso? Pedro nos dice esto: en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá su pronta destrucción. Muchos, iglesias llenas, seguirán sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos difamarán el camino de la verdad. Llevados, ¿por qué? Por avaricia, dinero. Los maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Wow. Dice el Señor nos dijo, cuídense de los falsos profetas, porque vienen disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. La ley nos enseña que tenemos que honrar el nombre de Dios. No puedes usarlo a la ligera. Hermanito, en serio, no lo uses a la ligera. Se nos pegan modismos, hasta el OMG. Versículo 8 dice, versículo 7, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso o en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente al que se atreva a usar mi nombre en falso. Versículo 8 dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Versículo 10, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tus extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, y el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y lo consagró el día de reposo. Y el día de reposo lo podemos ver en Génesis 1. Y vamos a ver lo que significa el día de reposo, pero dijimos al principio que era parte del pacto. ¿Qué es el día de reposo para el pacto de Israel? Es el sello, ¿no? Es el sello que le da validez. Y este pacto es entre Dios e Israel. Esta señal es entre Dios e Israel. La palabra que se utiliza para descanso es la palabra Sabbat o Shabbat, que significa literalmente dejar de hacer algo. O sea, Dios dejó de crear. A los 6 días, en el séptimo día, 6 días trabajó y en el séptimo día dejó de crear. Y nos lleva el texto de Génesis 1:2, dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo día, Dios descansó. Y no es que Dios haya cansado, sino que Dios paró de crear porque había terminado, ya estaba todo terminado, toda la obra que había emprendido.
Y Dios, dice, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque ese era el día de descanso de toda su obra creadora. Descansó de crear. Y es curioso que cuando ves la narrativa de Génesis 2, Génesis 1 y 2, ves que todos los días, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, todos tienen una mañana y una tarde, mañana y una tarde, mañana y una tarde. Y cuando llegas al séptimo día, ese no tiene final, no se acaba. Y esta es la teoría en la que yo me suscribo, no me crean, hagan su propio estudio, ¿no? Pero ese día, el día de reposo, es en el momento cuando Dios crea a Adán y tiene una comunión perfecta con Dios. No había pecado en el mundo, estaba Adán y Eva, y tenían esa comunión perfecta. No había pecado que los separara y era un reposo total, una belleza estar con tu Dios. ¿No? Imagínate presentarte sin pena ante Dios. Y por eso que no se acaba el día de reposo. Pero vamos a regresar más adelante acerca de esto. El pueblo de Israel tenía que observar el séptimo día como parte de este pacto en Sinaí. Y en este día no podías hacer absolutamente nada. No podías prender un fuego en tu casa, no podías cocinar. Si no prendías fuego, pues no podías cocinar, ni con microondas. No podías llevar la leña. En Números 15, 23, lo vamos a ver como en 10 años, vemos cómo un hombre quebra el sábado y es lapidado por eso. Tampoco podías viajar, no es como que, voy a descansar y me voy a Disney, o sea, no, tenías que quedarte en tu lugar. Tampoco podías comercializar nada, no podías vender, no podías comprar. Básicamente el día de reposo tenía que ser un día dedicado completamente a Dios. Y los judíos, aparte de todos estos mandatos que hizo Dios, le añadieron al día de reposo. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer... Y están haciendo, le meten de todo. Hasta la fecha, un judío no puede encender la luz en el día de reposo porque eso es trabajo. O no puede subir escaleras eléctricas, o no puede subir en elevador. O sea, es exagerado todo esto, ¿no? Jesús fue acusado de quebrantar el día de reposo cuando estaba con sus discípulos. Estaba en el sembradío, ¿se acuerdan la historia? ¿No? En Marcos 2:27 dice, el sábado... los judíos le dicen, ¿por qué tus discípulos están comiendo si es día de reposo? Estaban sembrando, ellos están cosechando y eso es trabajo. El Señor les dijo esto, les dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Dice, así que el Hijo del Hombre es el Señor incluso del sábado. En otras palabras, el sábado, el día de reposo, se instituyó para que el hombre pudiera regresar por un momento a esa unión perfecta con Dios, donde no tenía que hacer nada y tenía que estar descansando en Dios, como en el Edén, ¿no? En los días originales. Pero los legalistas lo creían, hicieron, no puedes hacer esto, no puedes hacerlo, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y si haces algo de esto, pues ya lo rompiste. Se convirtió en algo, en una carga. Y dice Jesús, no tienen que ustedes tratar de agradar al sábado. El sábado es para ustedes, para que descansen, reposen. Este hombre, había un hombre que estaba tirado en un lecho por 38 años y Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre va caminando y los judíos lo ven que está cargando su lecho y le dicen, ¿por qué estás cargando tu lecho? Es prohibido que cargues tu lecho. No se daban cuenta que este era el hombre que estaba mendigando y estaba sanado, caminando, era lisiado. Y dicen, ¿quién te sanó? ¿No? Y ya dicen, no sé. Y después Jesús lo vuelve a encontrar y va el hombre y dice, ahí está el que me sanó. Y entonces van y cuestionan a Jesús, ¿por qué haces obras buenas en sábado? Porque también eso está prohibido. Y Jesús les dice esto en Juan 5:17, dice, pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Es que Dios no se toma vacaciones. Pensamos que Dios está de vacaciones, que imagínate que el Dios del universo, el que creó todo, se tomara unas vacaciones. Hebreos 1:3 nos dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es Él, el que sostiene
todas las cosas con su palabra. Dios está sosteniendo el universo, todo lo que funciona, cómo giran los planetas, la fuerza de gravedad, la velocidad de la luz. Todo está sostenido por Dios. Si Dios se tomara unas vacaciones, no existiéramos nosotros. Isaías 40:28 nos dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no has enterado? El Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Entonces, Miguel, ¿tiene que un cristiano observar el día judío, el séptimo día, sí o no? Bueno, ¿se acuerda que hablamos de los pactos? Empezamos hablando de los pactos porque es importantísimo esto. Y todo tiene que ver con esto. Ese es el pacto que hizo Dios con Israel, pero en Jeremías 31 al 33 nos dice: vienen días a futuro, afirma el Señor, en que haré un pacto, un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Dice: no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos han quebrantado, a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es un nuevo pacto, habla de un nuevo pacto. Entonces, cuando vienes al Nuevo Testamento, escuchas a Jesús decir algo como esto. Dice, cuando están tomando, y ahora que vamos a participar de la Santa Cena, dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de pecados. En Hebreos 8:6 dice: pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. ¿Al de quiénes? El de los judíos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. O sea, hay un pacto antiguo y Jesús es mediador de este pacto nuevo, puesto que se basa en mejores promesas. Efectivamente, si este primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Y al llamar nuevo a este pacto, se ha declarado ¿qué? Obsoleto al anterior. Y lo que inválido ya no está para nosotros, y lo que se vuelve obsoleto envejece y está por desaparecer. Todo lo que se dio en la ley, toda la ley de Moisés, toda la Torá, los 613 mandamientos de Dios fue cumplida en Cristo Jesús. Y yo creo, y esta es mi teoría, que todos la Torá no tenemos que seguirla nosotros, incluyendo los 10 mandamientos, a menos de que sea reinstituida en el Nuevo Testamento. En la parte de atrás de sus notas, vemos que absolutamente todos los mandamientos, o casi todos los mandamientos, son instituidos menos uno. ¿Saben cuál es el que no es instituido? El que era la señal del sello, es el cuarto, que es el del pacto, ¿no? Pero aunque tú no tengas que usarlo, aunque no tengas que observarlo, ese mandamiento, para mí se me hace una idea genial. 6 días trabajas y un día descansas. ¿Para qué descansas ese día? ¿Para irte a Disney? No. Para estar con el Señor, para irte a ver el partido. Están ganando los 49. Muy bien. ¿Tenemos que ir a ver los 49? No, el día de reposo es para pasar un tiempo con tu Señor, un tiempo de descanso donde tú puedas presentar tus oraciones, presentar tus peticiones y estar con Él. Nosotros ya no tenemos que hacer sacrificios como lo hacían los judíos, porque Jesús es nuestro sacrificio. Ya no necesitamos ir a adorar al templo o hacer sacrificio en el templo, porque Jesús es nuestro sacerdote y Él habita en nosotros. Nosotros ya no tenemos que observar el día de reposo, porque Jesús es nuestro reposo. Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. En Efesios 1:13 dice: en Él también ustedes oyeron la verdad,
Dice, en él también ustedes, cuando oyeron la verdad, el evangelio que les trajo salvación y creyeron en él, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Ok, ¿escucharon esto? Si el sábado era el sello del pacto anterior, ¿cuál es el sello del pacto nuevo? El Espíritu Santo. Ese habita. El día que tú pones tu confianza en Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo habita en ti. Él habita en ti, va a estar contigo hasta el fin de los tiempos. Y entras en un descanso absoluto con Dios. Y este es uno de los versículos que a mí me encantan. Aquí el escritor de Hebreos, escribiéndolo a los Hebreos, diciendo esto, dice, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. ¿En cuál reposo? En el de estar en la relación con Cristo. Hay gente que no quiere entrar, quiere estar trabajando, quiere estar observando el día de reposo religiosamente. Hay gente que trabaja 7 días a la semana. Yo sé que la necesidad es grande y tenemos que trabajar muchas veces hasta más, pero nunca te has puesto a pensar, voy a poner ese día para el Señor, voy a esperar que Él me bendiga. Voy a dedicarme a Él, voy a trabajar para Él, voy a orar para que me deje un día de descanso. No tiene que ser domingo, puedes ir a una iglesia que esté los jueves, que esté los viernes, que esté los lunes, no necesariamente tiene que ser aquí. Nos encantaría que fuera aquí, pero no dejes de tener esta decisión de voy a trabajar 6 días y un día se lo voy a dedicar al Señor. Hay gente que no lo tiene ese reposo. Dice, y los primeros a los que se anunció la buena noticia no entraron por causa de desobediencia. Versículo 7, por eso Dios volvió a fijar un día que es hoy mismo. Cuando mucho después declaró por medio de David lo que hemos mencionado, si ustedes oyen su voz, no endurezcan su corazón. Me encanta eso. Dios dice, ok, ¿no quieres descansar? Yo te puedo dar descanso, yo te puedo dar reposo, ven a mí. Y la verdad es que muchos, y me agrego a esta lista, muchas veces vengo cansado de trabajar, del diario vivir, de relaciones de trabajo, y decimos, Señor, necesitamos venir a Jesús, dejar nuestras cargas, que Él nos dé reposo. Y ahora sí que dedicarnos a Él. Dice la Biblia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vienen por añadidura. ¿Cómo está tu corazón el día de hoy? Que termino con esto. La ley nos enseña a detenernos. Párate un momento, para tu carro un rato porque vas muy rápido y busca a Dios. Deja de querer matarte trabajando. Deja de querer matarte estando haciendo cosas que no tienes que hacer. Para un momento, busca de Dios. Él quiere estar contigo, Él quiere darte reposo. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque, Señor, tú eres absolutamente bueno con nosotros, Señor. Y, Señor, nos hablas para que nos detengamos un momento, Señor. Yo sé que hay alguien aquí que necesita escuchar que tiene que detenerse de tanto trabajar, que necesita dedicarte un día a la semana, 24 horas donde él pueda poner o ella pueda poner ante ti, Señor, toda su confianza. Señor, si hay alguien aquí que ha escuchado tu voz, no permitas que endurezca su corazón, Señor. Déjale saber que sí, que en realidad es a Él al que le estás hablando. Señor, te pido que podamos, Señor, nosotros descansar en ti, papá. Descansar en la realidad que tú eres soberano, que nos amas y que nos vienes a dar un reposo que no podemos conseguir de ninguna otra manera. Un descanso para nuestras almas, Señor. Nuestras almas que están cansadas, Señor. Te pido, Señor, que, Señor, te glorifiques en este tiempo de alabanza, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.